a hablar de jornada, después de trabajo de mujeres y menores, y después vamos a empezar con las causales de extinción del contrato de trabajo, y ahí vamos a hacer un trabajo práctico. Les voy a dejar un trabajito práctico para que lo hagan, después que nosotros desarrollemos el tema en la clase, porque en el segundo parcial yo tomo el desarrollo de un trabajo práctico de extinción y de ley de riesgos de trabajo. Así que esto es lo que viene. Entonces, vamos a empezar con remuneración. En el campus tienen subido un resumen de lo que es el tema. Hay subido hasta un resumencito de remuneración concreto, relacionándolo con la LST, y un PowerPoint de jornada que vamos a desarrollar a la brevedad, digamos. Bueno, para estudiar el tema de la remuneración, vamos a partir de lo que vimos oportunamente en el 14 bis. Ustedes saben que este es un derecho de los trabajadores consagrado en la primera parte del 14 bis, cuando nos habla concretamente de la retribución justa, del salario mínimo vital y móvil y de igual remuneración por igual tarea. Estos derechos plasmados en el 14 bis es lo que va a desarrollar hoy, o vamos a desarrollar es decir, estos derechos consagrados en el 14 bis están plasmados en la Ley de Contrato de Trabajo y desarrollados desde el artículo 103 al artículo 140. Yo les dejé un resumen con las cosas más importantes del tema, que es la que voy a desarrollar en la clase, y yo creo que con ese resumen y fundamentalmente con la Ley de Contrato de Trabajo van a poder llevar adelante el tema. Por supuesto que siempre tienen el libro, no me acuerdo cuáles son el número de los capítulos de remuneraciones, pero el tema de remuneración es un tema muy, muy concreto, ¿sí? Que tiene también algunos casos de jurisprudencia, que ahí les dejé también plasmado en ese resumencito que tienen en el campus. Entonces, partiendo de la base del 14 bis, de lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo a partir del artículo 103, yo quiero decirles, creo que esto ustedes lo saben, sobre todo para los que trabajan, que la remuneración es uno de los aspectos más importantes del contrato de trabajo, uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, porque el trabajo, como dice el artículo 115 de la LST, no se presume gratuito. Y relacionándolo con lo que dice el 21 cuando se habla del contrato de trabajo, decimos que el objeto principal del contrato de trabajo y el contrato de trabajo en sí implica la puesta a disposición del trabajador a favor del empleador y la facultad del empleador de pagar la remuneración y dar tarea. O sea que en varios artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y como les dije al principio en el propio 14 bis, ya empezamos a ver lo que es la remuneración. Desde los primeros años de existencia de la Organización Internacional del Trabajo, esta siempre se ha comprometido mucho en relación a lo que implica la remuneración para el trabajador. Y ya en su constitución del año 1919, la OIT decía esto que les voy a leer en forma concreta para que lo escuchen y se den cuenta de la importancia que tiene para este organismo, para la Organización Internacional del Trabajo, este instituto del derecho laboral que es la remuneración. La garantía de un salario vital adecuado siempre ha sido la máxima preocupación de la OIT y es uno de los objetivos cuya consecución es más urgente. Para estos últimos, aparte de ser un elemento del costo, es un medio que permite motivar a los trabajadores. Perdón, me salté una partecita. Los salarios representan algo muy diferente para trabajadores y empleadores, dice la OIT. Para los empleadores, dice, aparte de ser un elemento del costo, es un medio que permite motivar a los trabajadores. En cambio, para los trabajadores representa el nivel de vida que pueden tener o alcanzar. Es un incentivo para adquirir calificaciones y, por último, una fuente de satisfacción
frente al trabajo realizado. Y la OIT señala y ubica a la negociación colectiva en la empresa o en el sector y entiende que un diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y los organismos estatales, considerado esto en el plano nacional, son las mejores vías para determinar el nivel de los salarios y resolver conflictos potenciales. Esto ya lo decía la OIT en el año 1919. Y ustedes fíjense que hoy sigue siendo un tema muy importante porque el tema del salario mínimo vital y móvil, la remuneración del trabajador, los alcances de la remuneración del trabajador y que ésta cubra sus necesidades básicas o mínimas, debe ser y es una preocupación constante en los estados, en los gobiernos. Entonces, la señalamos como un elemento esencial del contrato de trabajo. Tenemos en cuenta el salario mínimo vital y móvil, entendiendo a este como la menor remuneración que debe percibir el trabajador. La menor que debe percibir el trabajador, ¿sí? Sin cargas de familia por su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure a este trabajador una digna subsistencia que implique alimentación, vivienda, esparcimiento y educación. Solo el salario mínimo vital y móvil es el que tendría que garantizar, conforme la Constitución y la Ley de Contrato de Trabajo, a cualquier trabajador del Estado argentino esa satisfacción de las mínimas necesidades básicas, que se consideran alimentación, vivienda, educación y esparcimiento, y consideradas estas como condiciones dignas de subsistencia, algo que en definitiva esto no sucede. Debemos considerar a la remuneración como una obligación para el empleador de medio, y no de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador le va a pagar al trabajador la remuneración que le corresponda por la tarea que desarrolla conforme categoría y básicos establecidos en los convenios colectivos de trabajo, independientemente del resultado de la tarea. Por eso decimos que es una obligación de medio. E incluso también lo decimos teniendo en cuenta que el trabajador siempre va a percibir su remuneración más allá de que a veces hay determinadas interrupciones en la puesta a disposición de su fuerza de trabajo. Interrupciones tenidas en cuenta o la ley, digamos, contenidas en la ley de contrato de trabajo, como pueden ser suspensiones por enfermedad o por accidente de trabajo. Es decir, en donde el trabajador no está poniendo su fuerza de trabajo a disposición del empleador, pero no lo está poniendo por una causa justificada y el empleador, no obstante el trabajador incumplir con esta obligación, que ustedes saben, porque lo hemos dicho infinidades de veces, constituyen el núcleo duro o esencial del contrato, igualmente le tiene que pagar al trabajador su remuneración, ¿sí? Vamos a dar algunas características del tema de la remuneración y después vamos a pasar a ver bien los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo. En cuanto a las características de la remuneración debe ser igual para todos los trabajadores, conforme lo dice el 14 bis, igual remuneración por igual tarea. Y no tiene que haber discriminaciones arbitrarias por parte del empleador. Cuando decimos discriminaciones arbitrarias, nos referimos a que no se puede discriminar por raza, por religión, por ideas políticas, por sexo, ¿se entiende? Todos los trabajadores cobran de igual manera.
conforme categoría y tarea que desempeñan, más allá del resultado de la tarea, porque vuelvo a repetir, el pago de la obligación o el cumplimiento de esta obligación es de medios y no de resultados. Ahora, la pregunta, que también era una pregunta de examen, igual remuneración a igual tarea, que de los que he corregido, muchos la contestaron mal, así que aprovecho la ocasión para explicarlo nuevamente. Cuando yo digo igual remuneración por igual tarea, perdonen si me trabo un poco, pero es que estoy muy cansada, esta semana fue muy dura. Un trabajador que desempeñe su tarea y conforme la categoría que tiene que cobrar lo mismo que cobra su compañero de sector, como corresponde, conforme básico de convenio o cualquier otro convenio que se aplique a la actividad. Es decir, todos deben cobrar lo mismo. Y no debe haber por parte del empleador discriminaciones arbitrarias. Ahora bien, si yo tengo 10 trabajadores, los 10 están cobrando absolutamente lo mismo, pero yo, como empleador, puedo premiar a algún trabajador por su labor, por su buena fe, por su conducta esmerada, como muchas veces uno suele hacer, uno con los alumnos, por ejemplo. A veces uno tiene 50 alumnos, pero de los 50 alumnos les vas a poner la nota que les corresponde a todos los alumnos, pero de pronto uno puede conceptuar de distinta manera a un alumno por su participación, por su dedicación, por su preocupación, y no por eso le va a afectar a los otros. ¿Sí? ¿Se entiende? En el caso de los trabajadores que de un mismo sector cobraren lo mismo, no se considerará inconstitucional ni afectará el principio de igual remuneración por igual tarea si yo quiero premiar a un trabajador sin afectar a los otros, pero solo premiarlo por una conducta que tiene que ver, por una conducta, digamos, loable de su parte, ¿sí?, que merece una gratificación por parte del empleador, ¿se entiende? Que no tiene que ver con pagar horas suplementarias, no, tiene que ver con el esmero y la contracción al trabajo que a lo mejor ha puesto un trabajador más que otro. ¿Se entendió esto? No tiene que ver tampoco con la antigüedad del trabajador, no tiene que ver con nada, tiene que ver con una conducta que yo quiero premiar. Pero ese trabajador al que yo quiero premiar en su conducta está cobrando lo mismo que los otros. Ahora, si él tuvo alguna dedicación más especial o, bueno, independientemente de que yo se lo pidiera o de que yo le pagara horas suplementarias, el trabajador vino más temprano para ayudar, se fue más tarde para ayudar, sin que yo se lo pidiera, o trabajó de una manera especial en relación a sus compañeros, es decir, fundado en principios de bien común, de buena fe, no es inconstitucional que yo le dé una gratificación por esa tarea. ¿Se entendió? Igualdad es igual remuneración por igual tarea en la misma condición, categoría y actividad desarrollada. Pero no es inconstitucional, bajo ningún punto de vista, que el empleador gratifique a quien, en función de su contracción al trabajo, ha merecido algún premio o alguna felicitación o lo que fuera. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Profe, una consulta. Esto es siempre que se pueda probar, ¿no? Que es una gratificación, como usted dice. Bueno, a ver, ¿probar en qué sentido? Porque la realidad es que tendrían que probarlo los otros trabajadores y de alguna manera se quejaran. Claro, a eso me refiero. Supóngase que alguien se queje y no sé, y denuncie eso. Yo como empleador, ¿cómo pruebo que es? O sea, nada que ver. La Sí, ley no. pone... No, porque, a ver, denuncias de ese tipo se pueden llevar, por ejemplo, ante el gremio, ¿sí? Pero el empleador puede demostrar tranquilamente que en el sector en que se encontraba ese trabajador, conforme los recibos de haberes, le ha pagado a todos los trabajadores de igual manera. Pero de pronto ha tenido para con alguno de ellos, conforme lo que el empleador podrá decir que esta persona ha hecho,
una gratificación en un determinado mes del año o en 2 o 3 meses del año. No es que lo hizo siempre, porque si lo hace siempre, se va a transformar en un derecho adquirido para el trabajador, con lo cual es algo que hizo de alguna manera, pero respetando el piso de quienes eran todos sus compañeros de trabajo. Profe, ¿le hago una consulta? No sé quién está hablando. Natalia. Natalia. No te veo, mira, Natalia. Bueno, sí, decime, Natalia. Bueno, sí, existe este caso en donde hay un premio o un incentivo en el recibo de sueldo, digamos. Eso no puede estar en el sueldo bruto, o sea, está en un ítem aparte, ¿no? Con otro concepto. Totalmente. Porque si no, sí. Totalmente. Si no, sí. Porque, a ver, cuando uno confecciona el recibo de haberes, que eso lo vamos a ver, vamos a tener el sueldo bruto que le corresponde, lo que sería el básico, digamos, a eso te referís. El básico, conforme la categoría y la función que ese trabajador tiene, ¿sí? Después, los adicionales por antigüedad, por título, por presentismo, que van a formar parte de la remuneración. Ahora, esta gratificación tendrá que ver el empleador si la pone en el recibo de haberes como una gratificación a ese trabajador y por lo tanto no incluye el rubro remuneración, o sea, no es remunerativa, o podrá también confeccionarlo a través de un recibo aparte, o podrá también, eso será una cuestión que él analizará oportunamente, si quiere engrosar la remuneración de ese trabajador, porque a lo mejor entiende que puede darle un cargo más alto, entonces ahí la cosa ya cambiaría. Todo dependerá de la situación. Lo que debe quedar claro que cuando la ley dice igual remuneración por igual tarea, es que todos los trabajadores de la misma categoría y con la misma actividad tienen que cobrar lo mismo. Ahora, ¿puede haber trabajadores que cobren más? Y sí, podría haber, pero eso debería estar justificado en principio de buena fe, contracción al trabajo, bien común y demás. ¿Sí? Eso es lo que debe entenderse. Si esto sucede o no sucede, ya es en la práctica es otra cuestión, ¿sí? Profe. No sé quién habló. Yo, Mariela. ¿Qué te pasó, Mariela? Sí, quería hacerle una consulta. Por ejemplo, si hay dos trabajadores haciendo la misma tarea y uno, por ejemplo, tiene 10 años de antigüedad, ¿eso influiría en el sueldo? Por supuesto. O sea, no sería lo mismo. Sí, bueno, pero a ver, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es cuál es el básico de convenio para la categoría o para el escalafón. A ver, si en el básico de convenio, en los convenios colectivos de trabajo, todos los años se celebran las comisiones paritarias que Cámara de Empleadores y gremios van viendo de modificar ese básico de convenio. Entonces, en los convenios colectivos de trabajo hay varias categorías. Por ejemplo, si yo tomara comercio, diría vendedor de salón, cajera, supervisor, maestranza. Cada uno de ellos tiene un básico de convenio. Lo importante es que los trabajadores, por ejemplo, que tienen la categoría de vendedores de salón, cobren el mismo básico. Obvio que la remuneración final no va a ser igual si yo tengo un trabajador de 10 años y un trabajador de 5 años. ¿Se entiende, Mariela? Lo importante es que vos tengas en cuenta que todos los vendedores de salón perciben el mismo básico. Ahora, esa remuneración tiene varios ítems. Por ejemplo, si yo tengo 10 años de antigüedad, voy a cobrar más que el que tiene 5 años de antigüedad. ¿Se entiende? Claro, y muchas veces lo dividen como en subcategorías, por ejemplo, junior, semi-senior, senior, o sea, el mismo puesto. Sí, exacto. Ahora, en el caso de el mismo puesto, no, porque no es lo mismo un senior que un junior.
cobran diferente. Sí, pero las tareas son las mismas. Los mismos convenios o reglamento de empresa. No es lo mismo un liquidador senior que un liquidador raso o junior. Cobran diferente, por ejemplo, para hablar de una categoría de liquidadores. Sí, por ejemplo, donde trabajo yo, como por ejemplo, o sea, es un gremio bastante complicado. ¿Qué gremio es? FOETRA, telecomunicaciones. Pero tenés tu convenio y tenés las categorías de todos los trabajadores. Claro. El tema es que, por ejemplo, las categorías son por permanencia en puesto, no sé si tanto por tareas. Por ejemplo, uno puede saltar de categoría cada 3 años o cada año y medio, o sea, menos que eso, por más que tu tarea, que vos hagas algo más, no podés, o sea, no te pueden recategorizar. Bueno, porque ese es el convenio colectivo de trabajo que se aplica a la actividad que vos desarrollás. Entonces, lo importante es que el empleador tenga en cuenta ese convenio colectivo de trabajo, que siempre debe ser la base en cualquier relación laboral, en tanto y en cuanto este sea más favorable. Pero de todas maneras, queda claro que un convenio colectivo que está vigente sea homologado por el Ministerio de Trabajo porque este ha sido tan favorable o más que la LST. Con lo cual, siempre y en cualquier relación laboral, incluso si vos dijeras ahora, mira, yo la verdad que me quiero dar por despedida porque no me están pagando esto, por lo que fuera, lo primero que tiene que hacer cualquier abogado que se precie de serlo es justamente ir a ver ese convenio y ver, a ver, cuánto cobrabas, cuánto era tu básico, cuál era tu categoría, todo conforme convenio. Siempre hay que tener en cuenta el convenio colectivo de trabajo y este es el que de alguna manera va a determinar la escala de remuneraciones conforme vos decís, no por categorías, sino por tiempo de permanencia en cada acto. Claro. Eso, la verdad que en eso habría que fijarse en el convenio. Por eso, pero cuando es así, por ejemplo, o sea, lo que rige cada lugar sería el convenio colectivo en conjunto con la LST. En realidad, de acuerdo a lo que ya hemos visto, siempre se aplica la norma más favorable. Si dentro del convenio colectivo de trabajo, en cualquier instituto del que se tratara, por ejemplo, la remuneración, las vacaciones, la jornada de trabajo, la LST tuviera una norma más favorable, aplicamos la LST, pero si no, aplicamos el convenio colectivo de trabajo. Ok. Esto es la aplicación siempre de la regla o de la norma, de la regla de la norma más favorable, ¿sí? Lo que yo quiero que tengan en cuenta es esto. Igual remuneración por igual tarea obedece a la misma categoría a la misma categoría que tiene el trabajador y a la misma actividad que éste realiza para que todos cobren exactamente lo mismo. Yo hablé de categoría, Mariela puso el ejemplo del convenio colectivo de FOETRA, en donde habla de tiempo de permanencia. Pero lo importante es que esos trabajadores del sector cobren exactamente lo mismo. Obvio que la remuneración no va a ser la misma, porque cuando ustedes integran la remuneración, van a ver que hay ítems que la integran que son remuneratorios, otros que no son remuneratorios y, por supuesto, los descuentos. Bueno es que para estas clases, si tienen recibo de haberes, lo pongan sobre la mesa porque es bueno para estudiar, digamos, ¿no? Porque la remuneración se integra con el básico o bruto, como decía Natalia, bueno, se lo llama el bruto también. Yo hablo de básico, porque el bruto, Natalia, es cuando yo hablo de el bruto sin descontar nada. Okay. El salario puede ser, hablo de básico de convenio, hablo del salario bruto o hablo del salario neto o de bolsillo, que es el que percibe el trabajador una vez que se han hecho los descuentos. Es decir, aportes por parte del trabajador y contribuciones por parte del empleador. ¿Me siguieron con la idea? Sí, sí. Bien. Además de tener muy presente en la remuneración la característica de la igualdad, debe tenerse en cuenta la característica de la suficiencia. Suficiencia. Vayan tomando nota de los artículos, ¿no? Suficiencia.
El artículo 116 de la LSP dice que el salario debe ser suficiente. Bueno, ¿qué les puedo decir, no? La verdad que... Perdón, ¿qué artículo? 116. Gracias. Fíjense, el 115, el trabajo no se presume gratuito. El 116, van anotando, van subrayando la ley. Dice, salario mínimo vital es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Este artículo 116 consagra la característica de suficiencia del salario. ¿Sí? Pero eso nunca sucedió. Bueno, Natalia, ¿qué te puedo decir? Jamás digo, ¿Qué te puedo decir? Es como decir, yo esta semana que he estado, yo ya creí que me volvía loca corrigiendo exámenes y trabajando, y digo yo, qué barbaridad, tanto trabajar horas y horas y horas, y la verdad que si yo viviera solo de esto, pero ni ahí la suficiencia. Pero bueno, eso es, ¿qué te digo? Es una pena. Pero, ¿qué te digo? La verdad que es muy triste todo lo que está pasando en esta Argentina nuestra, y muy triste, muy, demasiado triste, y encima, bueno, la gente, estas características del salario no se dan, no sé por qué no podemos ponernos de acuerdo, y no sé por qué, la verdad que, pero bueno, esto es lo que nos toca vivir. Igualdad, suficiencia, cuando hablo de suficiencia tengan en cuenta el 116, cuando hablo de igualdad, sin lugar a dudas el 14 bis. Inmutabilidad, otra característica del salario. El salario debe mantenerse inalterable en cuanto a su poder de compra. Esto es lo que lleva a distinguir entre un salario nominal, o sea, la cantidad de dinero cuantitativo que se recibe, del real, que apunta a la capacidad adquisitiva. No digas nada, Natalia, ¿eh? Yo enseño la teoría, yo no puedo practicar. ¿Qué artículo es? No, la inmutabilidad no tiene artículo. La inmutabilidad se refiere a lo que cobro y lo que puedo comprar con lo que cobro, olvidate, eso no existe. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Cuando yo hablo de la inmutabilidad y del salario nominal y del salario con la, digamos, que represente la capacidad adquisitiva, a eso traigo a colación la movilidad y actualización del salario, que esto dependerá del Consejo del Salario, o Consejo de Empleo, de Productividad y Salario. El Consejo del Salario es un organismo que depende del Poder Ejecutivo Nacional y que es el encargado de actualizar año a año el salario mínimo vital y móvil, conforme el INDEX y la canasta familiar. Y que implique entonces una relación adecuada entre el salario nominal que se percibe y la capacidad adquisitiva de ese salario. Entonces, inmutabilidad, Consejo del Salario. Okay. ¿Se está? Además, sí. ¿Pero usted le hago una consulta? Es muy teórico todo lo que voy a decir hoy, pero bueno, es así. Es así. ¿Qué les voy a decir? Es así. Sí. Profe, el salario mínimo vital y móvil, o sea, cuando lo definen, porque los importes que a veces uno ve como base son un chiste. O sea, ¿en base a qué se fijan? O sea, ¿cómo definen el costo de vida? Es mínimo porque es la menor remuneración que el trabajador puede
puede percibir lo mínimo que puede percibir, ¿sí? Y ahí es el piso, no puede cobrar menos de eso. Por eso decimos que es mínimo. Vital, ¿por qué? Porque es vital, porque debe servirle y debe tener la suficiencia necesaria para que cubra las necesidades básicas o elementales del individuo. Alimentación, vivienda, educación, esparcimiento y salud. Por eso es vital. Movilidad, porque debe adecuarse siempre a los cambios, digamos. A los ajustes por inflación, por ejemplo. Se tiene en cuenta el INDEX y se tiene en cuenta la canasta familiar. Para ir adecuando el nominal, para que el nominal... Bueno, el ajuste por inflación, o sea, es lo que todos los gremios negocian todos los años, lo venden como aumentos, pero en realidad no lo son. Pero esto no, pero el salario mínimo vital y móvil no tiene que ver con las negociaciones de las comisiones paritarias de los gremios. Pero no se ajusta. Los gremios negocian los básicos. ¿Cómo? Pero no se ajusta por inflación también, o sea, el salario mínimo. Sí, pero no. A ver, obviamente que se va ajustando con el INDEC, la canasta familiar, la inflación y qué sé yo. Pero también hay una brecha muy grande hoy que el empleador no puede pagar o sea, hay tan poca estabilidad monetaria que la verdad que nunca se llega, salvo que sea convenio colectivo de trabajo bancario. Los bancarios son un gremio muy fuerte, la actividad bancaria es muy fuerte y entonces siempre logran los aumentos que van entre el 30 o el 35%, que tienen en cuenta la inflación, el ajuste inflacionario, el INDEC, la canasta familiar, pero el salario mínimo vital y móvil es algo que surge del gobierno. Es un organismo del Poder Ejecutivo que depende del Ministerio de Trabajo. Y lo que hace el salario mínimo vital y móvil es decirle a los medios, ojo muchachos, esto es lo mínimo, no a los gremios, perdón, a las cámaras de empresas, esto es lo mínimo que un trabajador puede cobrar. Porque entendemos que con este mínimo alcanzaría, digamos, a cubrir las necesidades que la Constitución dice que debería de cubrir. Pero no se logra. Salario mínimo vital y móvil no se logra. Decime de qué te sirve hoy un salario mínimo vital y móvil. No. No te sirve de nada. No. Pero bueno, es el mínimo. Es el mínimo que el trabajador puede percibir. Y eso lo fija el Estado Nacional. Después los gremios van a fijar los básicos de convenio de cada categoría. Que siempre obviamente... en teoría son más altos que el salario mínimo vital y móvil. Y dependerá siempre de cada convenio, de cada gremio. Hoy tenemos gremios, por ejemplo, convenio 507 de seguridad privada, está cobrando, tiene básicos en donde una remuneración de bolsillo hoy de un vigilador está entre los 35 y los 40.000 pesos. Es un sueldo bajo hoy para un vigilador que por ahí tenga 3 hijos y todos en edad escolar. ¿Qué hace? No te toca para nada 40.000 pesos. Necesitas otra persona más que cobre 40.000 pesos como para hacer algo. Bueno, pero ¿sabes? Está bien, Sofía, pero ¿sabes cuántas personas hay que hoy están ganando 40.000 pesos? Sí, mi novio gana 40.000 pesos y trabaja el tope de hora por semana. Pero tu novio no tiene hijos. No, por eso te digo que nosotros somos dos, que ganamos lo mismo, yo un poco menos, y igual somos dos y no tenemos hijos y aún así necesitamos eso. Por eso digo que no alcanza para nada lo mínimo. No hay coincidencia con la realidad. La realidad es angustiante hoy. ¿Y por qué? ¿Por qué nos pasa o nos sucede esto fundamentalmente a nosotros? Nos sucede porque no hay estabilidad monetaria. Ese es el gran problema que tenemos nosotros, ¿no? Yo no soy economista, tengo una hija economista egresada de la misma facultad que ustedes. Llámela para que venga a explicar. ¿Cómo? Que llámela para que venga a explicar. Está en la facultad, pero en la carrera de economía. Yo tengo a los 2 hijos en la facultad. ¿Quién sabe por qué, no? Pero bueno,
Pero mi hija es una, a ver, ¿cómo te digo? Ella está, ¿cómo se llama la materia de ella? La materia en la que está trabajando, no me acuerdo. Pero mi hija no es economista de la rama, digamos, de los economistas financieros, matemáticos, y que yo. Mi hija pertenece a la economía con rostro humano, no sé si me explico. Tiene otros parámetros de economía, además se está especializando para lo del desarrollo. Social. ¿Perdón? No sé quién habló. Bueno, se está especializando en lo que es la economía social, la economía con rostro humano, las políticas públicas. Entonces, bueno, tiene es diferente, bueno, otra variante un poquito menos común, digamos. Pero de todas maneras, si nosotros tuviéramos una política monetaria como las de otros países del mundo, y no lo digo para comparar, pero si nuestra moneda tuviera valor y a lo mejor lo que comprábamos hace 5 años cobrando 20.000 pesos lo cobráramos hoy, ese sería fantástico. Si alguien puede solucionar eso, yo creo que sería fantástico. Es muy tonto lo que digo, pero la verdad que es eso. Bueno, debe además el salario ser conmutativo, ¿no? Conmutativo, ¿qué quiere decir? Que yo cobre, y ahí es donde me tengo que reír yo, que yo cobre exactamente conforme la prestación que estoy brindando. O sea, si yo estoy trabajando 8 horas, y bueno, ese salario debe ser digno del trabajo que estoy prestando. Eso no sucede, olvídense. No. Y nada, no sucede, es más. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Quién habló? Javier. Sí. Si yo en el caso considero que estoy ganando poco y una persona puede presentar un amparo ante la justicia como para que le aumenten el sueldo o no, porque si no estaría lleno de esas personas, ¿no? No se puede porque... Mira, esa Javier no me la habían preguntado nunca. El amparo es una acción expedita y rápida que se presenta ante la justicia cuando se vulneran derechos constitucionalmente reconocidos. Derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, al trabajo, ¿sí? Ahora, un amparo porque cobre poco, si yo estoy cobrando conforme los parámetros legales o convencionales, el juez va a decir, señor, usted está cobrando lo que corresponde. Sí, pero si yo considero que está mal el sueldo ese, no se puede igualmente. Porque... Pero vos, Javier, le vas a decir a su señoría que el sueldo está mal, ¿por qué? Y no sé, ponele que me baso en una canasta. O... Y no, pero el salario mínimo vital y móvil se basa en la canasta, el consejo de salario se basa en la canasta, se basa en el INDEX, por eso al anterior gobierno justicialista, o no sé, bueno, le achacaban tanto todo el tema del INDEC. Claro, y pero si nosotros consideramos... nosotros... Vos fíjate los docentes universitarios. Sí. La ley dice, nosotros como docentes públicos no estamos encuadrados dentro de la ley de contrato de trabajo, sino que tenemos un régimen especial. Pero yo digo, docentes universitarios que le dedican mucho tiempo a la universidad y demás, nunca cobraron bien. Es más, yo estuve 7 años trabajando en la universidad sin cobrar. El trabajo no se presume gratuito, por principios generales. Yo estuve 7 años o poco más trabajando ad honorem. Claro. Pero profe, después puede pedir alguna... Profe, después, esos 7 años que usted trabajó y no le pagaron, ¿en algún momento se va a regularizar esa situación o no? Y sí, porque después de mucho tiempo, exactamente más de 7 años, y porque nosotros tenemos un titular de cátedra muy preocupado por sus docentes, entonces me nombró interina y me remuneraron. Entonces, mi recibo de haberes de la Universidad de Buenos Aires, ahora ya tengo casi 20 años en la universidad y he pasado por jefe de trabajo práctico, ayudante de primera, de segunda, adjunta, pero mi recibo de haberes arriba dice antigüedad relativa año 2002. Antigüedad relativa, porque la realidad
es que yo empecé a cobrar y por ende empecé a hacer aportes al sistema en el año 2014. Lo demás para la Universidad de Buenos Aires es antigüedad relativa. ¿Qué sé yo? ¿Quién sabe? La verdad es que los que estamos acá estamos por una cuestión de amor a la profesión, a la docencia. Es más, yo tengo título de profesora porque en teoría y desde el año 1995 hay una disposición que dice que todo docente tiene que tener su título de profesor. Contame cuántos profesores hay. Contame si me pagan el título de profesor. Tampoco. O sea, todos tenemos este tipo de falencias, pero bueno, ¿cuántos trabajadores hay en negro en el Ministerio de Trabajo? O sea, es lamentable, pero estas situaciones nos pasan todos los días. Es así, chicos. Bueno, continuidad, remuneración, continuidad. ¿Se entendió? Entonces, Javier, mejor no hagas ningún amparo porque no vas a tener viabilidad. No, sí. Sí, se entendió. Podés hacer muchos amparos. No, pero por ahí alguna vez alguno lo hizo anteriormente, o hay algún antecedente que a alguno se le haya ocurrido pelear contra eso. Bueno, no sobre la remuneración, pero sí sobre el derecho a trabajar. Claro. Y al derecho a circular se hicieron el año pasado varios amparos que recibieron, por supuesto, la negación por parte de la justicia, pero cuando sale el decreto 297/2020 fueron muchos los abogados que presentaron amparos contra este decreto de necesidad y urgencia que afectaba el derecho de circulación y el derecho de trabajar. Eso sí, amparos que afectaran el derecho de trabajar fueron presentados. Profesora, más allá de que lo que el año pasado fue también una excepción, los decretos no pueden ir en contra claramente de lo que dicen las cosas que están por encima. Bueno, ahí Sofía, lo que tenemos que tener en cuenta es la pirámide jurídica. Claro, la por Constitución, eso. Pero bueno, la Constitución, el bloque de constitucionalidad es lo que está en la punta de la pirámide. El bloque de constitucionalidad se refiere a la Constitución y a los tratados de derechos humanos que, conforme a atribuciones del Congreso de la Nación, fueron aprobados y ratificados por ley interna. El 297/2020 se sustentó en cuestiones sanitarias y de emergencia global y fue sustentado justamente en esos tratados de derechos humanos. Okay. Hay que leer el 297/2020. Yo que doy constitucional, el año pasado mis chicos de UCES, a los que a veces quiero matar, pero bueno, porque pero bueno, hay que hacerlos trabajar y con derecho constitucional los hago trabajar mucho, y el año pasado trabajaron, leyeron, opinaron, y este año, la semana pasada, esta semana también tuvieron exámenes como ustedes, pero la semana pasada trabajamos también, les costó un poco, pero trabajamos sobre lo que sucedió con el último decreto del Ejecutivo, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el contencioso de la ciudad, con el contencioso federal, porque todo esto tiene que ver con el entramado constitucional. Y el decreto de necesidad y urgencia no se podía, o sea, fue dictado, fue además a los 10 días, fue ratificado por el Congreso, y los amparos no se hizo lugar a los amparos, porque además estaban fundados los decretos. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de leer todo el decreto, pero si alguna vez, el año pasado los de la UBA me leyeron todos los decretos de necesidad y urgencia que tuvieron que ver con, y ahora ustedes lo van a leer también, los que tienen que ver, pero ustedes van a leer la prolongación de los que fueron el año pasado, cuando se hablaba de la suspensión de los despidos, del 223 bis que vamos a ver, y del sustento que tuvieron todos esos decretos. Y sí, bueno, era poner sobre la mesa la emergencia nacional, la emergencia sanitaria nacional con impacto global, o sea, no es que se las estaba afectando ni restringiendo, se estaba poniendo sobre la mesa una situación más importante. Igual la gente, y lo que hizo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el otro día, la verdad que fue terrible.
pero no por una cuestión política. Yo no hablo de política, yo hablo de una cuestión jurídica, nada más. Pasa que ahora estamos en un momento que todo es política, ese es el punto. Todo es política, todas las decisiones que toman son políticas, entonces... Terrible. Y eso no nos ayuda. Hay tanto resentimiento, tanta pelea entre los políticos y entre los políticos y entre el pueblo, entre la gente, que eso no nos conduce nada más que es un horror. Yo no lo critico a Rodríguez Larreta porque es macrista, ni tampoco a Fernández. No, pero tampoco, es que ahora siempre uno tiene que empezar a justificar, o sea, tiene que empezar las oraciones justificando, ¿no? Porque yo no soy de un partido ni del otro, es tremendo eso. Sí, es tremendo. Es tremendo, pero si yo tengo que tener en cuenta lo que se hizo el otro día en la Ciudad Autónoma, me parece una barbaridad. Sí. Me parece una barbaridad lo que hizo. Me parece una barbaridad lo que hizo la justicia. Me parece una barbaridad, porque ya estaba en la Corte. Entonces, que él presentara el amparo a través de la vía de la Corte, bueno, listo, punto, pero quédate ahí y respetá el decreto, entre tanto la Corte no resuelva. Porque la Corte, cuando se recibe un amparo, sí, o sea, por supuesto que los conflictos entre nación y provincia los resuelve la Corte. Pero si yo, ciudadano, presento un amparo, una vez que yo lo presento, el amparo, se corre traslado a la otra parte. La Corte le tiene que dar traslado al Ejecutivo Nacional. El Ejecutivo Nacional tiene que exponer su defensa, es el artículo 18, tiene derecho a defenderse, y luego la Corte, en virtud de lo que dice la Ciudad Autónoma y en virtud de lo que dice el Ejecutivo Federal, va a resolver, es una cuestión lógica. A ver, acá leo algo, porque ya constitucional no compete acá. ¿Se puede compensar la remuneración con otro tipo de beneficio, por ejemplo, descuentos en... No, eso ya hace rato que dejó de ser, No, nada tiene que ver. Esos serían beneficios que se le pueden otorgar al trabajador, que no tienen carácter remuneratorio, pero que de ninguna manera van a reemplazar a la remuneración. Eso ya se dejó de lado hace muchos años. Ustedes son jóvenes, no sé si lo recordarán, a los famosos ticket canasta. ¿Se acuerdan los ticket canasta? Sí, o lunch on check. Se pagaban con los tickets restaurante. Bueno, muchos de esos tickets canasta o tickets restaurante se entregaban y los mismos formaban parte de la remuneración. No, eso ya quedó sin efecto hace muchos años. No. La remuneración debe ser en moneda legal. Agrego otra característica, moneda de curso legal, debe ser en efectivo, y solamente el empleador podrá pagar en especie o alimento el 20% de la remuneración que corresponda al trabajador. ¿Sí? Ya que lo preguntaba ahí María Belén, le agregamos esta característica. Otra característica, aunque vamos a volver tiene que tener carácter alimentario. Y es muy importante esto del carácter alimentario, porque después vamos a ver el embargo que se puede producir en el salario de un trabajador y cómo se puede producir. Y tengan en cuenta, y hasta nosotros los abogados cuando reclamamos o apelamos por honorarios, siempre decimos y le decimos a su señoría, tenga en cuenta el carácter alimentario de nuestros honorarios. Para la remuneración sucede lo mismo, la remuneración tiene que tener carácter alimentario. ¿Qué quiere decir? Que yo con eso pueda vivir. Pero cuando se habla de alimento, esto vaya para el derecho del trabajo como para el derecho de familia, no es solamente que yo pueda comer el pan, la carne, no, es el alimento que sustenta el cuerpo y el alimento que sustenta el alma. ¿Tá? En esto quiero decir vacaciones, esparcimiento, eso es el alimento. Vivienda, ¿sí? Es un compendio de varias cosas, no es que pueda comprar el kilo de arroz, ¿sí? A ver, porque esa era la justificación de recursos humanos de una empresa donde trabajaba cuando los empleados pedían aumento de sueldo. No te puedo creer, María Belén, decirle a los de parte mía que son unos negreros. No. No. Y ahí eso ves a Javier, no un amparo, pero sí darse por despedida. Es una injuria grave esa. Lo que pasa es que, como le digo siempre a los trabajadores, si vos reclamás, el reclamo ya van a ver después cuando nosotros hagamos una carta de documento que bajo apercibimiento de considerarme despedida. Si yo reclamo, es raro que un empleador me diga sí, tenés razón.
que si reclamas es para irte. No. Lamentablemente es así. Bueno, por otro lado, y por último, vamos a decir que en el salario debe haber justicia, y esto se traduce en salario justo, ¿sí? La doctrina social de la Iglesia Católica decía que el salario justo es el que retribuye acabadamente el trabajo del hombre y cubre suficientemente sus necesidades básicas. Hoy la OIT entiende que salario justo implica trabajo decente. Bueno, vamos a hacer una pequeña clasificación del salario y vamos a decir entonces que el salario lo podemos, según la fuente de donde surja y conforme lo que hemos venido diciendo, podemos tener salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil, ¿en qué artículos vamos a ver reflejado esto? Como ya dije, por supuesto, el 103 nos habla de la remuneración, ahora lo vamos a leer, el 116 a 120 LCP. Ahí tienen, salario mínimo, vital y móvil. Concretamente, el 116 se refiere a él. El salario convencional es el que surge de los convenios colectivos de trabajo, en los que se va a tener en cuenta categoría, actividad y jornada. Ya van a ver que nosotros vamos a estudiar la jornada legal, la jornada contractual, la jornada convencional, la jornada de menores, la jornada insalubre y vamos también a estudiar dentro de lo que es la jornada legal, la diurna y la nocturna. Entonces, conforme la jornada que ese trabajador desarrolle, tendrá un determinado salario. Profesora, disculpe, dijo salario convencional conforme a la jornada y dos cosas más que no llegué a notar. Categoría y actividad. Ah, genial, gracias. Categoría y actividad. Bien. Después tenemos otra categoría que es la determinación de la remuneración por los jueces, que es el 114. El 114 dice: cuando no hubiese sueldo o salario fijado por convenciones colectivas o actos emanados de autoridad competente o convenidos por las partes, su cuantía será fijada por los jueces, atendiéndose a la importancia de los servicios y demás condiciones en que se prestan los mismos, el esfuerzo realizado y resultados obtenidos. Esta fuente sería la supletoria o de resguardo, que tiene que ver cuando no hay un salario determinado, es el juez el que, conforme la actividad que desempeñaba el trabajador, va a fijar el salario. Y después tenemos el 56 en relación a esta misma fuente, que habla de la facultad de los jueces y dice: en los casos en que se controvierta el monto de las remuneraciones y la prueba rendida fuera insuficiente para acreditar lo pactado entre las partes, el juez podrá, por decisión fundada, fijar el importe del crédito de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Entonces, cuando hablo de fuentes, hablo de aquellas normas de donde podría emanar el salario. Normas, lugares ya es como... Según su fuente puede ser entonces legal, convencional, contractual o puede fijarlo el juez supletoriamente, ¿sí? Bien. Según el destino de esa remuneración, la remuneración puede ser laboral, que es la que percibe el trabajador activo, y si no, podemos hablar del haber. Muchas veces se habla de remuneraciones y de haberes, a veces se lo utiliza de la misma manera y en algunas circunstancias se dice remuneración trabajador activo, haberes trabajador pasivo, ¿sí? O sea, la remuneración y lo previsional. Lo que pasa que la remuneración, o sea, si nosotros hablamos o tenemos en cuenta esto, sabemos que hay trabajadores activos y pasivos y ambos están recibiendo la remuneración.
con la diferencia que los activos tienen los descuentos de sus aportes y contribuciones, obra social, ART, y los pasivos solamente tienen la obra social y los descuentos pertinentes, pero la realidad es que es un haber determinado por el gobierno, que dice que los jubilados van a cobrar tanto. Una embarazada de jubilados. A ver, ¿qué decía Sofía? Algo dijo. ¿Cuáles serían los trabajadores pasivos? ¿Los jubilados? Los jubilados, sí. ¿Solamente? Sí, solamente. Okay. Los pasivos son los que salen de la cadena activa y se transforman en jubilados o pensionados, ¿sí? Genial. Profe, ¿y los que reciben alguna pensión por discapacidad no serían pasivos también? Sí, ¿O no? pero son pensionados ya. Ah, está bien, no sería el sistema es decir, de lo que son los trabajadores activos, pasan, por ejemplo, un trabajador con discapacidad, ya sea por ley de riesgos del trabajo o por otra enfermedad profesional o no profesional, va a pasar al sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Y en el sistema integrado de jubilaciones y pensiones tenés a los jubilados, tenés la jubilación ordinaria, tenés la pensión por discapacidad, tenés la pensión por persona mayor de 70 años. Después vamos a ver un poco el sistema integrado de jubilaciones y pensiones. A tanto no llegamos, pero vamos a ver un poquito. ¿Entendés? ¿Quién fue? ¿Natalia o Mariela? Yo, Mariela. Es que siempre están las dos ahí juntas. Entonces me confundo. ¿Se entiende? Pensionado pasa al sistema integrado de jubilaciones y pensiones, que es la 24241. Sí. Y, por ejemplo, un trabajador pasivo puede ser una embarazada en su licencia. No, ¿o no? De ninguna manera. Okay. La trabajadora digamos, que va a parir, digamos, la madre, que ahora vamos a ver, ese tema lo vamos a ver también, la mujer que está embarazada y llega su momento de ir a parir, tiene 3 meses de subsidio en donde cobra su remuneración en bruto, la paga el ANSES y son 45 días antes previos al parto y 45 días posteriores al parto, siendo de cumplimiento obligatorio los primeros 30 días. Pero no es una trabajadora pasiva, es una trabajadora que tiene derecho a su remuneración independientemente de que ponga o no, en este caso, su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Y esos son los subsidios por nacimiento de su hijo y que los paga el ANSES y recibe la remuneración en bruto, sin descuentos. Sí. No es una trabajadora pasiva. Ok. Nada. Pasivo es el que pasa a formar parte del sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Okay. No, la mujer embarazada tuvo su hijo y bueno, tiene derecho. Después también tiene derecho a otras cosas más que, bueno, no me voy a explayar porque ya lo vamos a ver en su momento. Sí. Bueno, no, por eso lo vamos a ver, así que después, formas de determinar el salario o la remuneración. Y entonces el 104 de la LCT nos dice que el salario puede fijarse, vayan subrayando todos estos artículos, porque esto es el tema. El salario puede fijarse por tiempo o por rendimiento de trabajo, y en este último caso, por unidad de obra, comisión individual o colectiva, habilitación, gratificación o participación en las utilidades, e integrarse con premios en cualquiera de sus formas o modalidades, ¿sí? O sea, determinar el salario por el tiempo en que el trabajador está dispuesto o pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador. O es, por ejemplo, como los docentes, cuando tienen o dedicación exclusiva o dedicación semi-exclusiva, ¿sí? Entonces, el tiempo puede ser por día, por hora, por semana, por quincena, por mes. También puede haber lo que se denomina un salario que se determine por el rendimiento, el resultado del trabajo, lo que se llama el trabajo a destajo, ¿sí? Trabajo que en definitiva
El trabajo a destajo lo tienen en el 122 de la LCT. 122 de la LCT. Ese trabajo a destajo es en definitiva un método para favorecer la producción y mejorar el salario. Hace muchos años atrás, porque yo creo que ahora ya no queda nada más de todo eso, en las empresas textiles se trabajaba mucho con lo que se denominaba la productividad. Entonces todos los trabajadores tenían un básico, tenían por supuesto una categoría y tenían un salario conforme a la actividad que realizaban. Pero además se premiaba con lo que se denominaba la productividad a aquellos trabajadores que se desempeñaban mucho más allá de lo que de lo común del grupo, digamos. En la década del 70 había máquinas industriales que hacían canillas de helados, en donde las trabajadoras de las canillas había algunas que hacían casi un sueldo más por productividad, teniendo en cuenta la rapidez en que se movían para los hilados. Eso lamentablemente ya no existe. Ahora habría que buscar, y no sé dónde hay un ejemplo claro de lo que es el trabajo a destajo hoy o el aumento de la productividad, pero en los años en que había industrias textiles muy grandes, la productividad y, por ejemplo, en la vieja Somisa, ¿no?, que hoy es Siderar, la productividad era importante para los trabajadores porque les importaba el aumento considerable de su remuneración. Se ve que me estoy poniendo vieja, ¿no? Como dice, todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, después tenemos también... El artículo 122 dijo, porque no me aparece el ejemplo de acá. No, dije 122, 112. Ah, 112. Me confundí. Fíjate si es el 112, que a veces uno retiene, ¿viste? 112, sí. Salarios por unidad de obra, dice. Exacto, eso es destajo. Ok. Bueno, ¿qué era lo que iba a decir ahora? Bueno, el salario o la remuneración puede ser una remuneración fija o puede ser una remuneración variable. Cuando existe remuneración variable, tenemos el básico y, por ejemplo, comisiones. Entonces, cuando hay básico más comisiones, la remuneración se denomina variable. Las comisiones son remunerativas y las comisiones pueden darse sobre un determinado porcentaje de ventas sobre el propio trabajador, o puede darse además, o puede ser sobre un porcentaje del total de las ventas, por ejemplo. Comisiones. Comisiones, ahí van a leer, no me detengo en la lectura ahora para seguir avanzando un poco más, los artículos 108, a ver si estoy bien con el 108, porque capaz que digo, a ver. Sí, está bien. Bien, comisiones que van a ver en el 108. Y después también tenemos en el 110 la habilitación de la empresa para, ¿no ve que dice? Participación en las utilidades de la empresa, habilitación o formas similares. Si se hubiese pactado una participación en las utilidades, habilitación o formas similares, estas se liquidarán sobre utilidades netas que perciba la empresa. Esto no es demasiado común, pero puede ser que haya empresas que conforme el reglamento determinen que conforme utilidades anuales los trabajadores puedan, o algunos trabajadores o alguna categoría de trabajadores pueda participar o puede estar habilitado para participar en las utilidades de la empresa. No tiene esto que ver con los famosos bonos, ¿sí?, que se ganan por año. Bueno, eso es otra cosa. Bien, el salario les dije entonces que se cancela en efectivo, en moneda de curso legal. Esos bonos, perdón, le puedo hacer una pregunta, esos bonos que se reparten a fin de año, ¿cómo se categorizan si no son distribución de... Yo pensé que era eso, no, distribución de ganancias. Sí, a ver, no, el artículo en realidad no refiere concretamente a los bonos, porque habla de la habilitación.
Entonces es otra cuestión. Ahora, en cuanto a los bonos que reciben, los llamados bonus que recibe la empresa, lo vamos a ver detenidamente cuando vayamos a ver lo que integra la remuneración para el despido del trabajador. Y ahí vamos a ver qué es lo que entra cuando yo quiero integrar la remuneración. El bonus, cómo se paga, en qué momento del año, si se paga todos los años, el auto que se utilizaba, el celular, la computadora, eso particularmente lo vemos, porque eso requiere su tiempo para explicar. Y eso lo vemos, vamos a ver que cuando veamos lo que es la extinción del contrato de trabajo y vayamos determinando cuál es la remuneración del trabajador, vamos a poner en cuenta esos bonos, que a veces son remuneratorios y a veces no. Dependerá de las circunstancias de esos premios que se otorgan año a año. Y en el supuesto de que te hubieran despedido a mitad de año, si te lo daban todos los años, qué entra, qué no entra, qué naturaleza tienen, eso lo vamos a ver detenidamente y hay mucha jurisprudencia de eso también. Porque cuando llega el momento de despedir a trabajadores que han pertenecido a empresas internacionales, eso siempre se pone sobre la mesa. Ajá. Aguantame un poquito, Mariana. Bueno. ¿Quién habló ahí? Yo, Mariela. Puede ser que en Entel se usaba eso de comprar como acciones. En Entel, cuando Telefónica era Entel, le daban como al empleado una especie de acción que vendría a ser como esto, ¿no? Participación en el otro, ¿o no? Y nosotros, ¿qué pasa? Que en ese momento esos empleados eran públicos. Vos me estás hablando de Entel. Y bueno, es un empleado público, habría que revisar el reglamento en esos años, porque acá estamos hablando del trabajador del sector dependiente privado. Entonces ahí no encuadra este artículo. Pero cuando pasaron al privado, pasaron con esas acciones. Hubo un problema que generó discusión, entraron en juicio por eso. Claro, perdón, cuando los echaron, o sea, tipo indemnización entre comillas, ahí les dieron las acciones después de mucho tiempo a los trabajadores de Entel. Sí, pero había trabajadores, o sea, dentro de la empresa, que también, aparte del sueldo, tenían las acciones, pero no las cobraban. No cobraban las utilidades año a año. No, año a año no, me parece que le hacían como una liquidación cuando se iban. No cobraban las utilidades año a año. Hay muchas de esas cuestiones, algunas son interesantes, otras han quedado medio en el olvido, pero ellos tenían acciones, pero no percibían las utilidades anuales de esas acciones. Y eran empleados del Estado, no eran empleados privados. Y cuando se fueron, muchos de los que se fueron con retiro voluntario. Eso fue en la década del 90, con la privatización, con el famoso Estado privatizador, si mal no recuerdo, y además se fueron la mayoría, y sobre todo los que tenían muchos años de antigüedad, con los llamados retiros voluntarios, como están haciendo ahora también algunas otras empresas, ¿no? Como por ejemplo Volkswagen está haciendo muchos acuerdos por retiro voluntario con trabajadores que tienen muchos años. E incluso algunos de esos retiros voluntarios están incluyendo el pago de los aportes jubilatorios hasta que llegue la edad de jubilarse, dentro de los acuerdos que celebran los trabajadores. No sé por qué vine a todo esto, ahora me perdí. Tengan en cuenta mi pobre cabeza. No, porque yo le pregunté si la participación en la utilidad eran como los bonos, como un ejemplo los bonos de Entel. No me acuerdo bien cómo fue ese tema, habría que volver a repasarlo. Debo tener en algún lado alguna información de esos bonos de Entel, me lo voy a anotar y después te cuento. No me acuerdo ya de cómo se configuró todo eso, pero en algún lado seguro tengo información. ¿Quién fue la que hablaba, Mariela o Natalia? Sí, yo, Mariela. Bueno, vamos a anotarlo como pendiente y te lo averiguo porque ya no me acuerdo bien cómo fue todo eso. Tenemos que tener pendiente eso y lo de los bonus
cuando demos la extinción. Bueno, a ver que voy a terminar un poco. Bien, ¿qué otra cosa iba a decir? En el tema del pago de la remuneración. Bueno, el trabajador siempre tiene derecho a exigir el pago de la remuneración en efectivo, ¿sí? Ahora, existen medios en efectivo o mediante cheques. El medio de bancarización no está previsto en la LST, sino que se hizo hace un par de años por cuestiones de seguridad. Entonces hoy la mayoría de las empresas le crean una cuenta al trabajador, la llamada cuenta sueldo, que debe ser libre de gastos, y también se estableció en aquel decreto que en su momento determinó las cuentas sueldo para los trabajadores, que cosas que no se han cumplido, como por ejemplo el hecho de que las entidades bancarias tenían que estar a 2 kilómetros del domicilio del trabajador o a 10 kilómetros en zonas rurales y que siempre debían estar cerca de cajeros automáticos. La realidad es que tratan de ubicar la cuenta sueldo en el banco más cercano a la empresa, no precisamente al barrio del trabajador. Pero bueno, la bancarización no es que lo diga la LST, sino que esto vino tiempo después, ¿sí? Y por una cuestión de una seguridad, ¿sí? Bueno, otra cosa que les quiero decir es los beneficios sociales, así ya dejamos bien presentado el tema, los beneficios sociales del artículo 103 bis. Beneficios sociales que en definitiva están fuera de lo que es la remuneración del trabajador, ¿sí? Los beneficios sociales son los servicios de comedor de empresa, los reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos y odontológicos del trabajador y su familia que asumiera el empleador previa presentación de comprobantes emitidos por farmacia, médico u odontólogo debidamente documentado. Este es el 103 bis. La provisión de ropa de trabajo y de cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el desempeño de sus tareas. Los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y o sala maternal que utilicen los trabajadores con hijos de hasta 6 meses. Y de hasta 6 meses, ¿qué dice? Con hijos de hasta 6 años de edad cuando la empresa no contare con estas instalaciones. Bueno, todos estos incisos del 103 bis son considerados beneficios sociales. Lo importante a saber de este tema es que estos no integran la remuneración del trabajador. Pero no son obligatorios, ¿o sí? No, porque nadie los paga. No, por eso pregunto. Eso tiene que ver con lo que cada empresa te da. Okay. A ver, bolsa de comercio. Voy dando algunos ejemplos cuando puedo y de algunas cosas. Bolsa de comercio hoy. Si yo, por ejemplo, tengo en cuenta trabajadores del sistema de lo que es del sistema de, no es computación, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Tecnología. Tecnología. Vamos a llamarlo tecnología, bolsa de comercio. Los trabajadores tienen son el tema de elementos para los chicos cuando empiezan sus clases para los trabajadores casados. Tienen su regalo de cumpleaños en donde el trabajador recibe regalos que yo particularmente los he visto y digo, yo quiero trabajar en la bolsa de comercio. tipo valija, frazada, colchado, campera, impresionante los obsequios que reciben para sus cumpleaños. Por ejemplo, lo de los obsequios de Navidad y Pascua. Para fin de año. Bueno. Los obsequios que reciben para fin de año. La habilitación del comedor, por ejemplo, las empresas automotrices tienen el comedor habilitado. Ese comedor habilitado, los trabajadores comen allí, es más, tienen licenciadas de nutrición, en donde, bueno, tienen, digamos, todo el plan de alimentación para los trabajadores de la empresa. Eso
no integra la remuneración del trabajador, sino que es un beneficio. Por ejemplo, si hay máquinas expendedoras de alimentos, de golosinas, de gaseosas, de café, todos esos son beneficios que le dan al trabajador, pero que no integran la remuneración. Porque, a ver, lo que integra la remuneración del trabajador siempre tiene que ser una ventaja patrimonial para él, una ganancia. ¿Tá? Este tipo de beneficios que reciben son algo que en definitiva, a ver, mejora su estándar de vida, mejora su calidad en el trabajo. Claro, los que nombra la LST son ejemplos. ¿Cómo? Los que nombra la LST entonces son ejemplos. Sí, son todos lo que la LST considera como beneficios para el trabajador. Mejoran la vida del trabajador. Pero acá lo que es remunerativo es ganancia, es ventaja patrimonial. Si no hay aumento de ganancia o de patrimonio, ahí no hay Profe, ¿y en la LST está estipulado el plazo en que me tienen que pagar la remuneración? Digo, ¿tantos días hábiles? Sí, viste, ya me había olvidado de eso, Natalia. A ver, el trabajador mensual cobra al cuarto día hábil. El trabajador quincenal cobra al tercer día hábil posterior al vencimiento de quincena. Y quien trabaja por jornada cobra al final de la jornada o al comienzo de la otra. En general sería al final de la jornada. Y el que trabaja por semana cobra al final de la semana, ¿sí? También, y conforme modalidad de la empresa, puede pagar el último día del mes. Por ejemplo, a mí la UBA me paga el último día del mes, como empleada perteneciente al estatuto docente, pero paga el último día del mes. Universidad privada, a la que pertenezco, paga el cuarto día hábil. Bancario paga el último día del mes. Bancario privado... Bancario, por ejemplo, ciudad, nación, provincia, pagan el último día del mes. Igual eso tampoco se cumple mucho, sí. No, eso se tiene que cumplir, ¿eh? Tampoco la joda acá, ¿eh? A algo se tiene que cumplir. No, porque también, el ejemplo que pongo siempre, al cuarto día hábil hay que pagar. Si no me pagan el cuarto día hábil, después del cuarto día hábil seguro, nunca antes del cuarto día hábil. No, bueno. Olvídate, antes. No, pero dependerá de quién. Hay empresas que te pagan el último día. Hay empresas que te pagan el 30 o 31. Ahora, si vos entraste a trabajar a una empresa que te pagó el cuarto día hábil, olvídate, te van a pagar siempre el cuarto día hábil y lo dice la ley de contrato de trabajo. No, sí, a él nunca le pagan, eso es lo que digo, nunca le pagan en esas fechas. Siempre le dicen, aguantamos una semanita más. No, pero eso no corresponde, ¿eh? No, obvio. Pero por eso digo, preguntaba si se cumple o no. No, profe, y los que pagan si pasa una semana y no me pagaron, si yo, por ejemplo, tenía que cobrar, venció el cuarto día hábil, al quinto día no me pagaron, el sexto mando la carta documento. Claro. Me considero despedido y he despido con causa. El empleador no me puede decir a mí que porque le fue mal este mes, no me va a pagar. Claro. No puede decir eso. A generar los riesgos, olvídate. Bueno, puede ser ante último día del mes, si la empresa considera que lo quiere pagar así, lo paga. A ver, todo lo que sea mejor no va a haber ningún problema. El problema es cuando se va de los parámetros que la ley establece. Pero eso se fija en el contrato de trabajo antes de ingresar, porque ¿qué sabe cada uno en cada empresa qué día? No, o el arreglo verbal. Ahora cuando te corrija el examen te voy a bajar la nota. No, por favor. No corregí todavía, Natalia. ¿Cómo me vas a venir a decir eso? No importa que se celebre o no se celebre, es independiente, porque el empleador sabe que la ley de contrato de trabajo dice que lo tiene que pagar el cuarto día hábil. Si no lo paga, no me importa aunque no hubiera estado escrito en ningún lado. Es la esencia del derecho individual del trabajo.
Claro, yo digo para hacer este reclamo que usted dice de, bueno, me mando el telegrama porque no me pagaron. O sea, como está estipulado el cuarto día hábil, o sea, si se pasó un día, yo ya puedo considerarme despedida y mandar el telegrama. Claro. A ver, ¿por qué lo digo en este sentido? Porque es una obligación, es de carácter irrenunciable por parte del trabajador, la remuneración, y se la tiene que pagar en el tiempo previsto en la ley de contrato de trabajo. E incluso si el convenio estableciera que le debe pagar el 31 y estoy al 10 y no me pagan, yo tengo derecho a reclamar, por eso lo pinto así. Claro. Luciana dice, ¿y los que pagan del 1 al 10? ¿Y esos quiénes son? No, la ley dice que si yo soy mensualizada, tengo que cobrar al cuarto día hábil. Eso dice la ley. Y el convenio colectivo de trabajo de la actividad de que se trate debe decir lo mismo o mejorarme. Pero no, porque ¿quién te paga del 1 al 10? A mi hermana le pagan del 1 al 10, pobrecita. Sí, un Me montón. parece que la están... Son las que la están re... Pobre. Tu hermana. ¿Qué? ¿Dónde trabaja tu hermana? Trabaja en una en Arcor. Es vendedora. Y los colegios privados, por lo general, también, que le pagan después que cobran, después que pagan. Colegios privados depende del estatuto. Claro, es otra. O del reglamento del colegio. Pero si vos me decís a mí lo que corresponde, si no hay un convenio o un acuerdo mejor a lo que dice la ley de contrato de trabajo para todas aquellas actividades encuadradas en la LST, porque no todas se encuadran en la LST, aunque sean trabajadores privados. ¿Está? Entonces, ¿qué hace tu hermana en Arcor? Mirá, es vendedora. O sea, encima tiene pobre el convenio de viajantes, que es el peor, que tiene un sueldo básico de 10.000 pesos. No le actualizan ¿Viajantes de nunca el comercio? básico. Sí. ¿Quién te dijo que es el peor viajantes de comercio? ¿Estás Bueno, segura no que sé, tiene tal vez. viajantes? Sí, ellas viajantes. El básico a ellas hace un montón que no se lo actualizan. Es como que lo actualizan una vez por año. No sé si es la empresa, o sea, dónde trabaja. Todos se actualizan una vez por año. Las paritarias siempre son una vez por año. ¿Pero ella pertenece a la distribuidora? Sí. Y es una trabajadora. Es una Claro. trabajadora, no una pasante, ¿no? No, es trabajadora. Y le pagan del 1 al 10. Sí. No creo que haya un reglamento en la empresa que diga que haya que pagarle del 1 al 10. Y decime, ella dice, me pagan del 1 al 10. ¿Y cuándo le pagan? ¿El 7, el 8, el 9, el 10? Sí, según, por ejemplo, la primera semana nunca le pagan. Del 1 al 5 nunca le pagan. Bueno, le pagan después del cuarto día hábil cuando se les canta el quinto forro de las narices, más o menos. Sí, justamente. Y bueno, como decía un viejo profesor con el que empecé a trabajar en la facultad hace muchos años, el doctor Nacún, decía, no me pregunten tanto porque yo les enseño la teoría. La práctica es otra historia. Porque a veces hay situaciones que se dan que si vos la mirás de afuera decís no corresponde. Es como el pasante que labura 8 horas de lunes a viernes y encima lo hacen hacer horas extras y en el recibo tiene la asignación estímulo. ¿Y cuántos pasantes hay detrás de verdaderos contratos de trabajo? Estas son cuestiones que suceden que no, mirá la hora que es, caramba. Bueno, antes de irnos, yo le hablé, quiero dejarles planteadas 2 cositas más, lo que es el sueldo anual complementario y lo que son los viáticos, ¿sí? Así después la clase que viene terminamos remuneraciones, porque remuneraciones después nosotros lo vamos a volver a ver cuando vemos la extinción y cuando hacemos los prácticos. El sueldo anual complementario es la 13ª remuneración del año. ¿Contesto la pregunta por hacer?
Es la 13ª remuneración del año, que como ustedes saben, el sueldo anual complementario se reglamentó por el decreto 1078 del año 84, y a veces cuando uno piensa en el poco tiempo que tienen todas las leyes laborales, ¿no? La misma ley del año 74, se establece entonces, a través de esta ley que se reglamentó en el 84, que es la 23041, que el sueldo anual complementario debe calcularse sobre el cálculo del 50%, valga la redundancia, de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los 2 semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año. El sueldo anual complementario será abonado entonces en 2 cuotas, la primera el 30 de junio y la segunda el 18 de diciembre de cada año. El sueldo anual complementario incluye, y es el único que va a incluir, las horas suplementarias. No así, cuando nosotros hablemos de las horas suplementarias y tratemos de desentrañar la naturaleza de lo que es la mejor remuneración normal y habitual para utilizarla como rubro indemnizatorio, nunca vamos a considerar las horas suplementarias, pero en materia de sueldo anual complementario, sí. Por último, quiero dejar también, hablamos de las comisiones, hablamos del sueldo anual complementario, las comisiones tenganlas muy en cuenta en lo que es las remuneraciones variables, que las hay y muchas. Después vamos a ver cómo calculamos una variable. Si yo he sido un trabajador que tenía una variable, cómo cuando se produce la extinción de mi contrato calculamos esa variable. Y por último voy a hablar de los viáticos. Los viáticos. Los viáticos es un tema, viáticos y propinas es un tema bastante interesante. Propinas en materia de gastronómicos es interesante porque las propinas en definitiva están prohibidas por convenio colectivo de trabajo gastronómicos, por lo tanto no integran la remuneración del trabajador, sino que por convenio colectivo de trabajo se le paga al mozo de salón un 12% más. Eso implicaría el tema de las propinas, pero las propinas en realidad estarían prohibidas, e incluso por convenio colectivo de trabajo. Hay algunas disposiciones de AFIP que le han dado vida, que las vamos a ver después, pero lo cierto es que están prohibidas. Entonces, a la pregunta, si las propinas que les pagamos a los trabajadores de la gastronomía, que decimos, ay, tenemos que pagarle el 10% y demás, y no, la verdad es que están prohibidas por convenio colectivo. Lo que hacen es pagarle el 12%, que es una cláusula especial que tiene el convenio colectivo de trabajo de gastronómicos. En cuanto a los viáticos hay que tener en cuenta, o sea, todos estos institutos que estamos estudiando, o estos rubros, lo que nosotros tenemos que determinar es si los mismos son remunerativos o no, y se integran o no la remuneración, y cuándo la integran o no. Las comisiones no se discute. En las propinas sabemos que no la integran. En los viáticos habrá 2 situaciones muy particulares, más allá de toda la historia que ha habido por los viáticos y todo lo que es el tema de jurisprudencia y demás. Lo cierto es que los viáticos están previstos en el 106 de la LCT. Y los viáticos integran la remuneración cuando estos no son debidamente acreditados por el trabajador. ¿Está? Entonces, en materia de viáticos, que podríamos definirlo como el importe de los gastos que el trabajador tiene que efectuar en ocasión de los traslados que realiza ordenados por su empleador, que corresponden a gastos de movilidad, destinados al transporte, a la comida, al hotel, además de otros gastos inherentes a la tarea propia que desarrollan, ¿no? ¿Alguien habló? Como ser también comunicaciones telefónicas,
la nafta, es decir, todo lo que el trabajador utiliza para el desarrollo de la tarea que está desempeñada. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es cuándo se consideran viáticos y cuándo no se consideran, cuándo se consideran remuneratorios y cuándo no se consideran remuneratorios los viáticos. Y entonces, la realidad es que el viático se va a considerar remuneratorio cuando éste importe una suma de dinero agregada al salario. Por ejemplo, si un trabajador cobra 50.000 pesos y tiene un rubro viáticos de 15.000 pesos, lo cierto es que eso integra la remuneración del trabajador. Ahora sí, el trabajador acredita los gastos con comprobantes, entonces, debidamente acreditados, le son abonados al trabajador y no integran la remuneración. ¿Entendieron el tema de los viáticos? Sí, y en caso de que exceda lo estipulado, no... En caso de que exceda. Claro, por ejemplo, el ejemplo que dio de los 15.000. Si superó esos 15.000, bien, gracias. Y si superó esos 15.000... y era una suma de dinero, ante lo que vos me preguntás yo contesto y pienso esto, si yo tengo un viático de 15.000 pesos, evidentemente cuando me dieron este dinero ya estudiaron la situación como para determinar que ese sería el número que yo necesitaría. Pero si hay más dinero que yo he gastado, lo que voy a hacer es acreditarlo en la empresa, lo acredito mediante comprobantes y si hay comprobantes, no es remuneratorio. Ok. Se me ocurre pensarlo de esa manera. Y no hay que confundir los viáticos con lo que son los gastos de representación. Los gastos de representación de empresa, como son a veces, qué sé yo. A ver, por gasto de representación se me ocurre que, bueno, las negociaciones con alguna empresa o algo así, parte comercial, para almorzar o a cenar a alguien, o a veces los estudios de abogados que invitan a las empresas a almorzar, a cenar, para discutir determinadas cuestiones, y entonces en representación de la empresa hacen gastos que la empresa abona, en donde no se consideran remuneratorios ni tampoco se consideran viáticos. ¿Se entendió? Ok, a mí no me quedó muy claro. Integran, o sea, son remuneratorios mientras el trabajador compruebe con comprobantes. No, al revés. Ah, ok. Cuando el trabajador acredita con comprobantes los gastos, en ese caso no es remuneratorio. Será remuneratorio cuando no esté debidamente acreditado el gasto por comprobantes. Y eso lo dice el 106. Bien, gracias. Bien. Yo tengo una consulta. No hay que confundirlo con los gastos de representación, que no son remuneratorios, ni viáticos, ni nada que ver. Es algo que la empresa abona. Vieron que a veces en las empresas necesitan las llamadas tarjetas corporativas. Sí. Esas tarjetas corporativas encuadran dentro de lo que es gastos de representación. Y dentro de los viáticos también podemos considerar, y hay algunos convenios colectivos de trabajo que lo tienen, por ejemplo el de estacioneros de servicio, de estaciones de servicio, tienen los llamados viáticos de desarraigo. ¿Cuáles son los viáticos de desarraigo? Cuando una persona está fuera de su casa durante 15 o 20 días, por decir algo. Entonces, ese viático también se abona. Y muchas veces se integra la remuneración. ¿Quién hablaba? Sí, yo quería consultar porque hay un convenio que es, bueno, obligatorio, el pago de los viáticos, pero como no remunerativo, o sea, sin rendición ni nada. O sea, dentro del convenio sí o sí tenés que pagar viáticos y refrigerio, como 2 ítems particulares, que se paga como no remunerativo. En ese caso, si se pagan sí o sí sin rendición de cuentas, ¿no tendría que ser entonces remunerativo? Si el convenio colectivo establece, no sé qué convenio es, pero si el convenio colectivo establece que el viático es no remunerativo, el viático es no remunerativo. Porque en materia de viáticos,
hay mucha jurisprudencia que ha estado a favor y que ha estado en contra. El 106 de la LST te dice que el viático será remunerativo cuando el trabajador no lo acredite con los comprobantes. Si lo acredita, no es remunerativo. Pero no es unánime la posición en relación a el aspecto remunerativo o no del viático. Yo tengo algunos, bueno, ahora ya son las 7 menos 10, pero tengo algunos fallos, después se los voy a pasar, o se los vamos a ver, en donde ha tenido su controversia el tema de los viáticos. Es como las propinas tampoco ha sido unánime. Diferente es las comisiones o los gastos de representación, que queda bien en claro. Pero para ustedes, y lo que deben retener, y para nuestra materia y lo que estamos estudiando, es que no son remunerativos cuando el trabajador lo acredita con los comprobantes respectivos. Bien. Perfecto, gracias. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa me queda por decirles? ¿No ves? Por ejemplo, yo acá tengo, en relación al 106, tengo dos fallos, que acá está el 113. Miren, acá está la resolución de AFIP que le decía de propinas. En el año 2019, la AFIP dicta una resolución en donde dice: en restaurantes, bares o confiterías se podrá realizar o con tarjeta de crédito y o débito con un tope del 15% por factura, y según la resolución general 4408 de la AFIP, publicada en el Boletín Oficial, este monto quedará eximido de las retenciones de IVA y ganancias que se le realicen a los comercios. Esta es una resolución de AFIP del año 2019 que se refiere concretamente a la posibilidad de dejar una propina que alcance el 15% a través de tarjetas de débito o tarjetas de crédito. El 113 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que la propina será remuneratoria cuando fuere habitual y no estuvieran prohibidas. El convenio colectivo de trabajo de gastronómicos las prohíbe, como les decía, pero son aceptadas en nuestras costumbres, digamos, como un pago voluntario y aleatorio, quiere decir sin voluntad de la parte que lo hace, y que lo hace justamente satisfecho por el servicio que le fue prestado. Pero el convenio colectivo de gastronómicos lo prohíbe, ¿sí? Fíjense que acá tengo, en el año 1946, en el gobierno de Juan Domingo Perón se incorporó el tema de la propina como obligatorio. Fue eliminado con su caída en el 55 y reapareció en el 73 con el tercer mandato presidencial del coronel, hasta que fue nuevamente suprimido en la última dictadura del año 76. Esto lo estoy leyendo acá, que son cuestiones que tuvieron que ver con la propina. La propina es remuneratoria en tanto y en cuanto no esté prohibida. Gastronómicos la prohíbe, pero de alguna manera compensa a los trabajadores pertenecientes a dicho convenio pagando un 12% como adicional a su básico. Y después tenemos esta resolución de AFIP, pero que es al efecto de que la persona pueda, cuando va a los restaurantes y paga con tarjeta de crédito o débito, decirle al mozo, bueno, retener el 15 para la propina, ¿está? ¿Se entendió? Y fíjense que en algunos mandatos presidenciales, justamente el del general Perón, él las consideraba de carácter obligatorio. Bueno, bien. Creo que en principio le di las cosas más importantes, como después, para que después, la clase que viene, avancemos fundamentalmente sobre algunos casos de jurisprudencia que tienen que ver justamente con las sumas no remunerativas y también un poco qué pasa con algunos otros conceptos de la remuneración, que son justamente los bonus, el teléfono celular, las computadoras y demás. Así que la semana que viene, el martes, cerramos el tema y tenemos las notas. Bueno, 4 minutos para las 7, no doy más. Bueno, ¿alguna otra inquietud?
Sí, profe, una consulta. Las formas que habíamos mencionado, por ejemplo, el trabajador mensual se tiene que pagar el cuarto día hábil y las demás, ¿en qué artículo están estipuladas? ¿En qué artículo? No me acuerdo. No me acuerdo. Porque no lo encontré. No me acuerdo en qué artículo está. No me puedo acordar de todo. A ver. 128 por ahí. Sí, no me acuerdo cuál dije. No, 122. 128 es el plazo. Porque además... Gracias. En el 122 está. Porque además otra cosa que tenemos que ver también referida a esta materia y que es importante es la protección y la tutela de la remuneración del trabajador. Y lo que me olvidé de decirles también es cómo se embarga el salario del trabajador. Eso lo vemos en la clase que viene. Bueno, todavía me faltan unos como 20 y pico de exámenes para corregir, así que bueno, si termino la clase, pues seguir corrigiendo. No quiero corregir el fin de semana, me la pasé corrigiendo toda la semana. Bueno, ¿quedó más o menos entendido el tema? Sí, perfecto. Gracias. Sí, profe. Sí, bárbaro. Bueno, entonces los dejo a ustedes y me sigo corrigiendo, aunque sea hasta las 8:30, 9, ¿viste? A ver si termino. Vale, Bueno, Bueno. Si termina, ¿lo sube hoy o los va a subir el lunes? La ansiedad. Tenés vergüenza, Mariela. Quiere matarla la profesora, que está cansada. Yo tomé. Tengo problemas de ansiedad, profe. Tomé 100 exámenes esta semanita, ya los de UCE los corregí, los subí todo. Ahora me faltan los de ustedes, tengo 32 corregidos, tengo que terminar el resto. Espérenlos el lunes. Hoy de ninguna manera, porque voy a terminar destruida. El lunes los van a tener, y el martes hacemos la corrección, y el próximo martes... El día del recuperatorio, las personas que no recuperen no van a tener que cursar. El recuperatorio lo vamos a hacer el martes, lo dije, 4. ¿no? Martes Por eso, ese día las personas que no recuperen van a tener que cursar, ¿no? Mirá, hasta ahora los que tienen que recuperar son solamente 2. Ah, ok. Son Dependiendo de la poquitos. Pero bueno, si no quieren cursar... Si fuera presencial no vienen, cuando ustedes, cuando tenemos el recuperatorio no vienen. Bueno, los dejo, que tengan buen fin de semana, cuídense y esperemos, Dios mediante, nos vemos el martes. Gracias, profe, buen fin de semana. Chao, buen fin de... Gracias, profe, buen